Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico, ya sea soleado o lluvioso, siempre hay motivos para sonreír. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo del espectáculo turco, un mundo lleno de drama, romance y a veces confesiones impactantes. En concreto, vamos a hablar de una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, la talentosísima Demet Özdemir. Seguro que la conocen por sus papeles protagónicos en series de televisión que han conquistado corazones alrededor del mundo, como Erkenci Kuş y Doğu Unep Kaderindir. Pero hoy no vamos a hablar de sus éxitos profesionales, sino de un momento muy personal y vulnerable que Demet compartió con sus fans. Una confesión que dejó a muchos boquiabiertos y que nos muestra que, detrás de la fama y el glamour, también hay personas reales con sus propias batallas y momentos difíciles. Así que prepárense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras exploramos el peor momento, según Demet Özdemir, y las lecciones que podemos aprender de su valentía al compartirlo. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre traigo contenido fresco y entretenido, así que no querrán perdérselo. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios y mensajes me animan a seguir creando contenido para ustedes. Bien, ahora sí, manos a la obra. Demet Özdemir es, sin duda, una figura pública muy querida. Su carisma natural y su talento actoral la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. La hemos visto reír, llorar, enamorarse y sufrir en la pantalla, y a través de sus personajes, hemos conectado con sus emociones y sus historias. Sus interpretaciones son tan genuinas que es fácil sentir empatía por sus personajes, ya sean heroínas románticas o mujeres lidiando con complejas situaciones familiares. Pero ¿qué pasa cuando la cámara se apaga? ¿Qué pasa cuando Demet Özdemir deja de ser la actriz y se enfrenta a sus propias luchas personales? La vida de una celebridad a menudo se percibe como un cuento de hadas, pero la realidad es que enfrentan desafíos similares a los nuestros, solo que bajo la lupa constante del público y la prensa. La presión de mantener una imagen perfecta, la invasión de su privacidad y la necesidad de equilibrar su vida profesional y personal pueden ser abrumadoras. Hace un tiempo, en una entrevista muy sincera, Demet Özdemir habló sobre el que, según ella, fue el peor momento de su vida. No se trata de un fracaso profesional, ni de una crítica dura, sino de algo mucho más profundo y personal, la pérdida de su padre cuando era muy joven. Este evento, aunque doloroso, moldeó su carácter y la impulsó a convertirse en la mujer fuerte y exitosa que es hoy. Demet compartió que la ausencia de su padre dejó una huella imborrable en su vida y que lidiar con esa pérdida fue extremadamente doloroso. Ella describe ese periodo como un tiempo de mucha confusión, tristeza y sentimiento de abandono. Imaginen el impacto que puede tener en una niña pequeña perder a su figura paterna, a su protector, a la persona que la ama incondicionalmente. La pérdida de un padre es un trauma que puede marcar la vida de una persona para siempre, especialmente en la infancia, cuando se está formando la identidad y la percepción del mundo. Demet explicó que la muerte de su padre la obligó a madurar muy rápido y a asumir responsabilidades que no le correspondían a su edad. Tuvo que ayudar a su madre a cuidar de sus hermanos menores y a mantener la familia a flote. Esa carga, aunque la fortaleció, también la privó de una infancia normal y despreocupada. Muchas veces los niños que experimentan este tipo de pérdidas se ven obligados a crecer antes de tiempo, asumiendo roles de adultos y dejando de lado la oportunidad de jugar y disfrutar de su niñez. Esto puede generar un impacto a largo plazo en su desarrollo emocional y social. Lo que hace aún más impactante esta confesión es que Demet siempre ha proyectado una imagen de fortaleza y optimismo. La vemos sonreír en las alfombras rojas, la vemos interpretar personajes llenos de vitalidad y energía, y es fácil pensar que su vida es perfecta. Pero como todos nosotros, Demet ha tenido que superar obstáculos muy difíciles y lidiar con el dolor y la pérdida. Su capacidad para mantener una actitud positiva a pesar de sus experiencias personales es admirable y la convierte en un modelo a seguir para muchos. Es importante destacar que Demet no se victimiza en su relato. Al contrario, ella habla de la pérdida de su padre como un evento que la marcó, sí, pero que también la ayudó a crecer y a convertirse en la persona que es hoy. Ella reconoce que esa experiencia le enseñó la importancia de la familia, la resiliencia y la perseverancia. Demet entiende que el dolor no tiene que definirla,
sino que puede ser una fuerza impulsora para lograr sus objetivos y convertirse en una mejor versión de sí misma. Demet también compartió que a pesar del dolor, nunca perdió la esperanza. Ella se aferró a sus sueños y luchó por alcanzar sus metas, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Su determinación y su talento la llevaron a convertirse en una de las actrices más exitosas de Turquía, y su historia es una inspiración para muchos. Su trayectoria demuestra que con esfuerzo y dedicación, es posible superar los obstáculos y alcanzar el éxito, incluso cuando se parte de una situación desfavorable. La confesión de Demet Özdemir nos recuerda que todos tenemos nuestras propias batallas y que la vida no siempre es fácil. A veces nos enfrentamos a situaciones que nos superan, a pérdidas que nos dejan cicatrices profundas y a momentos en los que sentimos que no podemos más. La vida está llena de altibajos, y es importante recordar que no estamos solos en nuestras luchas. Pero también nos enseña que es posible superar esos momentos difíciles y que podemos encontrar la fuerza dentro de nosotros mismos para seguir adelante. La historia de Demet es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la capacidad que tenemos para transformar el dolor en crecimiento y en aprendizaje. La resiliencia es una cualidad fundamental para enfrentar los desafíos de la vida y salir fortalecidos de las experiencias negativas. Además de la pérdida de su padre, Demet también ha hablado abiertamente sobre las presiones de la fama y las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera. Como figura pública, está constantemente expuesta al escrutinio público y a los juicios de los demás. La fama puede ser un arma de doble filo, ya que si bien brinda oportunidades y reconocimiento, también conlleva una gran responsabilidad y una constante exposición a la crítica. Ella ha tenido que lidiar con comentarios negativos sobre su apariencia, sobre sus relaciones personales y sobre sus decisiones profesionales. Y aunque ha aprendido a no tomarse las críticas demasiado en serio, reconoce que a veces pueden ser hirientes y afectar su autoestima. Las críticas pueden ser especialmente dañinas cuando se enfocan en aspectos personales, como la apariencia física o las decisiones de vida, ya que pueden afectar la autoestima y la confianza en uno mismo. Demet ha encontrado formas de lidiar con estas presiones, como rodearse de personas que la quieren y la apoyan, practicar actividades que la relajan y la hacen sentir bien consigo misma, y enfocarse en lo que realmente importa, su trabajo, su familia y su bienestar personal. Es fundamental contar con una red de apoyo sólida y practicar actividades que nos permitan desconectar del estrés y cuidar nuestra salud mental y emocional. Ella también ha utilizado su plataforma para hablar sobre la importancia de la salud mental y para promover la aceptación y el respeto hacia los demás. Demet se ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes que admiran su talento, su belleza y su valentía. Al utilizar su influencia para promover causas importantes, Demet se convierte en una voz para aquellos que no la tienen y contribuye a crear un mundo más justo y equitativo. La historia de Demet Özdemir es un recordatorio de que la fama y el éxito no lo son todo. Detrás de la imagen pública, hay una persona real con sus propias emociones, sus propios miedos y sus propias inseguridades. Es fácil dejarse llevar por la ilusión de la perfección que a menudo se proyecta en las redes sociales y en los medios de comunicación, pero es importante recordar que todos somos humanos y que todos tenemos nuestras propias luchas. Es importante recordar esto cuando vemos a nuestros ídolos en la pantalla o en las redes sociales. No debemos idealizarlos ni creer que sus vidas son perfectas. Todos tenemos nuestros propios problemas y desafíos, y todos merecemos ser tratados con respeto y compasión. La empatía y la comprensión son fundamentales para construir relaciones saludables y una sociedad más inclusiva. La valentía de Demet al compartir sus experiencias personales nos invita a ser más auténticos y vulnerables con los demás. Nos anima a hablar de nuestros propios problemas y a buscar ayuda cuando la necesitamos. Y nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. La vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza que nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo y construir relaciones más significativas. Todos tenemos momentos difíciles en la vida, pero también tenemos la capacidad de superarlos y de encontrar la felicidad y el significado en nuestras experiencias. La historia de Demet Özdemir es un ejemplo de ello. Su capacidad para transformar el dolor en crecimiento y aprendizaje es una inspiración para todos nosotros. En resumen, en este vídeo hemos explorado un momento muy personal y vulnerable en la vida de Demet Özdemir, la pérdida de su padre cuando era joven. Hemos visto cómo esa experiencia la marcó, pero también cómo la ayudó a crecer y a convertirse en la persona que es hoy. También hemos hablado de las presiones de la fama y las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera,
y de cómo ha aprendido a lidiar con ellas. La historia de Demet es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la capacidad que tenemos para transformar el dolor en crecimiento y en aprendizaje. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya inspirado a ser más auténticos y compasivos con los demás. La empatía y la comprensión son fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció la confesión de Demet Özdemir? ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les resulte interesante y útil. Y ahora, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor denle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer la historia de Demet Özdemir. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo me anima a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre traigo contenido fresco y entretenido, así que no querrán perdérselo. Estén atentos a mis próximas publicaciones, donde exploraremos otros temas interesantes del mundo del espectáculo y la cultura. Una vez más, muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.